el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy bien, hoy continuamos con nuestra serie de programas especiales sobre España y hablaremos de la institución monárquica, de la figura del rey y de la vieja disyuntiva entre república o monarquía constitucional. Y para ello hay un sinfín de preguntas. ¿Podría Pedro Sánchez esconder la intención de realizar un plebiscito con la disyuntiva precisa de escoger entre monarquía o república, como ha planteado Carlos Vasallo, que de cierta manera no sería el primero, porque en 1931 las elecciones municipales del 12 de abril funcionaron como una suerte de plebiscito sobre la continuidad de Alfonso XIII, quien terminó renunciando, y no hubo más rey hasta 1975, en que Juan Carlos, padre del actual monarca, asumió tras la muerte de Franco. Hoy será, sin dudas, un programa muy interesante, así que buenas noches y bienvenidos a Fondo. Bueno, contamos, como ya adelanté en la introducción, con Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión, en esta serie de programas especiales sobre España. Carlos, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí, esta vez con un tema medular. A mí es un tema que me apasiona. Yo sugerí ponerle el nombre de mi rey, primero porque yo no he conocido durante 40 años ningún otro rey. Yo, desde que tengo uso de razón, Juan Carlos, príncipe de Asturias, era una figura que estaba ahí y ya estaba siendo preparado para ser rey. Pero siempre se pensó que Franco, a lo mejor, en una esquina, como buen gallego, cambiaba de opinión, torcía la palabra, porque estaba siempre por ahí pululando Alfonso de Borbón, primo hermano de Juan Carlos, y que se acabó casando con su hija. Entonces, siempre se pululaba que a lo mejor cambiaba de opinión. Pero Franco no cambió de opinión y lo acabó nombrando rey prácticamente en vida, porque si vamos a las fechas, Franco prácticamente cuando Juan Carlos tenía 21 años ya le da las capacidades de futuro rey de España, ¿no? Ahora, es curioso porque Franco, cuando gana la guerra civil en 1939, uno diría que podría llamar de nuevo a la monarquía, no lo hizo y luego a su muerte la restablece. Y aquí es donde yo me pregunto, Juan Carlos recibió todo el poder. ¿Podría no haber hecho la transición democrática o sí? Bueno, especular de esa manera es francamente complicado, aunque hay mucha bibliografía referente a este tema. La realidad es que cuando Juan Carlos es nombrado rey in pectore, él tiene que hacer un trabajo absolutamente tremendo, que es el de hacer una transición no solamente de una institución que gobernada por un caudillo, que era un emperador, que era un zar, que era el que gobernaba y regía todos los aspectos de la vida pública y civil española. Caudillo de España por la gracia de Dios. Caudillo de España por la gracia de Dios. Y entraba bajo palio. Entonces, claro, el problema era grave, porque había unos descendientes directos de esa generación que acompañó a Franco y por ningún motivo iban a estar dispuestos a que los cambios fueran radicales. Y tampoco estaban convencidos del niño. El niño Juanito no les convencía a ellos. Entonces ahí hubo un trabajo absolutamente excepcional por parte de Juan Carlos, que hoy día pues, la gente se ha olvidado, no lo conoce y no se le valora. Pero la democracia existe en España sin ningún tipo de duda, gracias a los españoles. Pero si hay un protagonista que llevó esa democracia a efecto, se llama don Juan Carlos Rey, sin ningún tipo de duda. Eso es lo que había pensado. ¿Quiénes le acompañaron en el viaje? Le acompañaron una persona que era su tutor, Torcuato Fernández Miranda, que él lo nombra presidente del Consejo del Reino. Le acompañó Adolfo Suárez, que era su amigo, un hombre más de su edad,
que fue nombrado por él prácticamente contra la opinión de todo el mundo. Curiosamente, Adolfo Suárez hasta ese momento era presidente de Radio Televisión Española, pero antes había sido secretario general del movimiento, cosa que no era para ser muy liberal sobre el papel, porque el secretario general del movimiento que representaba al partido político que Franco utilizó como partido político para mantenerse en el poder. Entonces, la realidad es que él empezó a usar unos comodines para tratar de manejar la situación que tiene muchos pasos y que conlleva, el primero de ellos, uno de los más importantes, es la renuncia de su padre. ¿Podemos verla, por favor? La renuncia de Juan. Sí, claro. Claro, abdicó en Estoril, ¿no? Así es, abdicó en Portugal. Estoril, y ese es un momento dramático que es el más importante para empezar la historia, ¿no? Deseaba apartarse de cuanto fuese lanzar un compatriota contra otro en fratricida guerra, pero sin renunciar a ninguno de sus derechos, que no consideraba suyos, sino, como dijo, un depósito acumulado por la historia, de cuya custodia ha de pedirle rigurosa cuenta. Esta actitud de mi padre, que revela un amor acendrado a España que todos le han reconocido, ha sido una constante de mi vida, pues desde joven me consagré a su servicio. Por circunstancias especiales de todos conocidas, recayó sobre mí este depósito sagrado y el rey Alfonso XIII, el 15 de enero de 1941, en su manifiesto de abdicación decía: ofrezco a mi patria la renuncia de mis derechos para que por ley histórica de sucesión a la corona quede automáticamente designado sin discusión posible en cuanto a la legitimidad. O sea, él nunca reinó. Nunca reinó. Él es Alfonso XIII, tuvo 3 hijos varones, creo recordar. El mayor, creo que era Alfonso, fue hemofílico. El Jaime, que era el que le seguía, era sordo y abdicó. No sé, el primero lo hicieron abdicar, pero el segundo abdicó en función de su deficiencia física, que no le permitiría ser rey. Y automáticamente todos los herederos y descendientes de él también. Y el tercero era don Juan, y entonces el Alfonso XIII nombra heredero y príncipe de Asturias a don Juan de Borbón. Ahora, hablaba yo al principio de esa intención que usted ha... la verdad que me hizo pensar, yo no había ni siquiera hilado tan fino de la posibilidad de que trataran de hacer un plebiscito, y me puse a buscar y encontré que, como dije al principio, las elecciones donde Alfonso XIII termina renunciando funcionaron unas elecciones municipales como una suerte de plebiscito, o sea que no es la primera vez que se le pregunta de alguna manera al pueblo español, y a lo mejor tienen en la cabeza eso de que podrían de repente, mediante un voto popular, acabar con la monarquía. A través de voto popular solo existe ese precedente, no existe ningún otro. Anteriormente era un problema entre las familias monárquicas europeas, pero sí, ese es el único precedente que existe, y es un precedente que marca un principio, y esperemos que no solo un principio, que no un final. Pero la realidad es que en ese momento la situación que rige en España es un auténtico problemón que acaba derivando en la Guerra Civil Española. Viene el asesinato de Calvo Sotelo, etcétera, y entonces se desata un tremendo, y entonces Primo de Rivera se convierte en un dictador blando. Primo de Rivera prefería ser un dictador... El padre. Primo de Rivera prefería ser un dictador que pudiera ejercer todos sus poderes y no necesitar consultar al rey. Un dictador también con la complacencia de Alfonso XIII, de cierta manera, ¿no? Bueno, también lo que pasa era con la complacencia de Alfonso XIII, pero también un rey tenía unos poderes totalmente diferentes a los que tiene hoy en la figura, vamos a decir, la figura actual, representativa de las casas europeas monárquicas, que no tienen los poderes que tenía un rey entonces, ¿no? Antes de seguir en el orden, me disculpa si se lo altero un tanto, si le entendí bien en el programa anterior, la preocupación de que dinamiten la monarquía es que el presidente del gobierno español no representa a toda España, sino solo al gobierno
y el rey es el que representa la unidad del país, al Estado? El presidente del gobierno español, su obligación es defender los intereses de todos los españoles, de todas las comunidades, de todos los habitantes y de toda la territorialidad española. Diferente es que tengamos un presidente que se pasa eso por el arco del triunfo y haya decidido que lo despieza, si pudiera, al momento que él quiera. Son dos conceptos totalmente diferentes. El rey es una figura que lo que hace es aglutinar todas las comunidades autónomas y todos los españoles en una figura representativa. Tiene unas funciones muy definidas por la ley, en las cuales tiene una figura especialmente de representación, especialmente de cuando cae el gobierno o va a haber cambio de gobierno, se le menciona. Él no tiene opción de escoger, él tiene que agarrar a los partidos que están pendientes, empezar por el que tiene más votos y encargarle gobierno y así ir en cuesta abajo va la rodada. Pero la realidad es que él no tiene unos poderes que puedan significar que pueda hacer cambios notables o que se pueda oponer, no. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con lo que dice Pérez Reverte, de que él es republicano, pero que considera que en las condiciones actuales para España es mejor una monarquía constitucional que una república, porque hay muchas repúblicas, ¿no? Ha habido varias en España. ¿Usted estaría de acuerdo con ese concepto? La historia dice que nos ha ido mejor con monarquía que con república. La historia es historia, se hizo en tiempos pasados. Actualmente yo no lo sé, pero a mí me gustaría apostar a seguro, por un futuro seguro y por un sistema democrático seguro. Y si funciona en Inglaterra, que es uno de los países más avanzados del mundo, y funciona en Dinamarca, y funciona en Suecia, y funciona en los países más avanzados de Europa, no en todos obviamente, no sé por qué no puede funcionar en el nuestro si ya estamos en esa tesitura. No sé por qué no. Al margen, hay que tener 3/4 de la Constitución para hacer modificaciones, incluso yo creo que para llamar al referéndum. Por lo tanto, no hay ninguna manera correcta más que modificando, cambiando las leyes que te vaya a permitir hacer un referéndum, ¿no? Continuamos con este programa especial, esta serie de programas especiales sobre España, ¿no? Todavía me gusta decir la madre patria, como se decía en Cuba con muchísima cercanía, y la institución de la monarquía. Habíamos en programas anteriores analizado la posición del Partido Socialista Obrero Español, la posición de los independentistas catalanes, todo el complejo panorama que hay hoy en día y la institución de la monarquía, que es fundamental. Y tenemos imágenes de cuando nombran en las Cortes a Juan Carlos específicamente. Veamos. Este acto trascendental para mí representa mi entrega total al servicio de la patria. El ministro de Justicia, don Antonio María Oriol, lee el acta que somete a la firma del Príncipe de España. Aceptada la propuesta, Juan Carlos acude a las En ese Cortes momento para jurar... todavía no hay transición democrática, ¿no? No, todavía está Franco vivo. Esto yo creo que es 1971. Franco fallece 3 años después. Franco está previniendo y organizando la transición. Franco la organizó tremendamente bien. Decía una frase, todo está atado y bien atado, ¿de acuerdo? Bueno, decía todo está atado y bien atado y luego se reían en España todo se desató. cuando vinieron todos los líos y había carteles que decía que vuelva a Franco porque todo estaba atado y bien atado y se nos ha desatado. Pero la realidad es que en ese momento es el punto en el que le nombra legítimo heredero de los derechos de la corona española y sustituto al frente del Estado español, que era su figura. Entonces, o sea que el rey ocuparía el espacio de Franco. Por eso digo yo, tenía sí, todos los poderes. Sí, pero no con todos los poderes. No. No con todos los poderes. El generalísimo era insustituible y Franco ha ido avanzando en el proceso para poner suficiente gente a su alrededor que fuera capacitando. Ahí hay que remontarse a la historia original. La historia original es cuando Franco está en el Azor con Don Juan. El Azor era el barco que utilizaba Franco y le dice, y había hecho una declaración, Don Juan, padre,
había estado siempre diciendo que él tenía que volver, que no entendía por qué no le nombraban de una vez rey de España, que por qué Franco tenía que seguir siendo rey de España, que si había sido monárquica y esto se trataba de restaurar los derechos, que por qué no se restauraban en su persona. ¿Por qué? ¿Por Yo, qué? o sea, pregunta pues también, es porque tremenda, ¿no? Bueno, pues es una pregunta muy sencilla, porque Franco consideró que para gobernar España y después de una guerra el que estaba capacitado era él, y no consideraba que hubiera otras gentes capacitadas. Estas cosas son muy sencillas de decir, pero hay que entender cuál era la formación de Franco. Franco había estado en el África, Franco había sido el jefe de la Academia Militar, había sido el general más joven de la historia de Europa. Franco era un militar de formación. Franco no era una persona que tenía que pensar como puede pensar un político. Franco pensaba de otra manera y habrá que reconocer, de cierto modo, por supuesto que fue un dictador porque no hizo elecciones, pero también hay que reconocer que hizo un trabajo de reconstrucción de España excepcional, cuando en realidad en aquel momento todas las potencias mundiales le quitaron su apoyo, absolutamente. Y hay que reconocer que tuvo, yo no sé si la sensatez o porque no podía, de no meterse en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Que hubiera sido... Bueno, esa es una de las historias absolutamente maravillosas, porque Hitler, primero él pidió ayuda, y Alemania mandó aviones y mandó la Legión Cóndor, etcétera. En la Guerra Civil. Y tuvo mucho apoyo de Alemania en armamento, hombre, armamento, también aviones y también tanques y también de todo. Y Alemania venía... Bueno, nosotros tenían a los rusos. A nosotros tenían a los rusos, sí. Bueno, pero en este caso... Bueno, porque ambos estaban pensando en lo mismo, estaban pensando en utilizar como campo de pruebas el territorio español, y los otros estaban pensando en utilizar como campo de pruebas el territorio español, y estaban probando las armas. Y yo, que soy muy escéptico, no lo veo muy lejos de lo que pasa en Ucrania. O sea, yo veo ahí que cada uno anda probando las armas que quiere. Sí. Estados Unidos manda lo que quiere, destruye lo que quiere, se desaparece de los armamentos antiguos, pero no nos vamos a desviar porque entonces nos metemos en un lío. Entonces, él en un momento determinado está en el Azor. Juanito tiene 10 años, él creo que había nacido en el 38, entonces esto es 1941, creo recordar. Entonces habían pasado, Juanito tenía 13 años, algo por el estilo, y le dice a don Juan, Juan, a mí me gustaría que tu hijo pasara a territorio español a educarse, dejara de estar en Estoril, y yo le voy a preparar una finca que se llama La Jaramilla, y ahí lo vamos a tener rodeado de los mejores maestros. Y entonces le solicitó, dijo, y lo vamos a rodear además de 10 amigos de alto nivel, entre los que está Falcó, Fernando Falcó, en fin, grandes de España, para que se eduquen junto a él. Y entonces le dice, pero me lo tienes que mandar ya. Entonces don Juan reticente, don Juan era un hombre de mucho carácter, pero al final entiende que si no lo manda las relaciones se van a romper de manera definitiva, y decide que lo tiene que hacer. Entonces Juan Carlos viaja en tren desde Estoril a Madrid, acompañado de un cura, de un sacerdote, acompañado de un militar de la Guardia Civil y acompañado no me acuerdo, de dos de la nobleza. Y entonces llega a España, lo meten en la Jaramilla con esta gente y lo empiezan a educar para que sea un futuro rey. Pero Franco cree que lo está moldeando a su imagen y semejanza y no resultó así. No, él no lo está moldeando a su imagen y semejanza. ¿No? Esa idea tan simple sobre Franco, no. Franco era un hombre complejo. Yo siempre digo que Franco era gallego, y siempre se toma la broma de que si ves a un gallego en una escalera no sabes ni si sube ni si baja. Bueno, pues esto es exactamente igual. Franco era un hombre con decisiones muy complejas, militares, proveniente de la guerra, violencia. Demoró en entrar en Madrid. No se sabía. Por eso, no se sabía porque era precavido. Tampoco es el mismo Franco el que va a África, tampoco es el mismo Franco el que hace en general, con 30 años, tampoco es el mismo Franco el que gana la guerra, tampoco es el mismo Franco. Nadie es el mismo a pasar de los años, ¿no? Siempre se es diferente. Pero él quiere educarlo porque la decisión que Franco sí tomó, y que don Juan tenía dos opciones, acatarla o acatarla, era que Juan Carlos iba a ser su heredero, al que no conocía, porque aquí se olvida uno de la historia. Él decidió que no quería al padre. Le había ofendido múltiples veces
y dijo más o menos, me tiene hasta las narices Juanito, se acabó, de este no me fío ni un pelo. Y ya, y no se fió. Y entonces dijo, pero yo soy monárquico, porque Franco siempre alardeó de monárquico. Sí, por eso digo. Siempre. Católico, monárquico. Perfecto, pero él dijo la monarquía después de mí, o cuando yo diga. Bueno, tremendo, pero así fue. Entonces, él decide que después de él se va a restaurar la monarquía. Monarquía que había desaparecido en España desde 1831 con la salida de Alfonso XIII, padre de don Juan, al exilio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque cuando se hace ese referéndum, que tampoco era un referéndum que exactamente echaba a la monarquía del país, Alfonso Eran XIII, unas elecciones municipales que terminaron. Por eso, pero Alfonso XIII dice que él no va a ser en ningún caso un obstáculo para el entendimiento entre españoles y que si su reticencia o su voluntad de quedarse y de no irse puede provocar un baño de sangre, que jamás lo haría en beneficio de la nación. Y entonces escoge el exilio en Roma, se va a Roma. Entonces, aquí cuelgan varias preguntas, ¿no? Y yo sigo insistiendo desde mi ignorancia en lo mismo, ¿no? Si yo soy el rey Juan Carlos, he heredado, aunque no tenga todos los poderes de Franco, pero de alguna manera Franco no pensó en una segunda figura, en un presidente, o estaba Carrero Blanco pensado para... No, él tenía todo un entourage alrededor. En ese momento ya Carrero Blanco era presidente del gobierno, pero Carrero Blanco lo mata a ETA. O sea, Franco muere en 1900. Le voló el auto. Lo vuela en la calle Claudio Coelho y lo manda a volar por los aires. Estos los herederos de los mismos batasunos, de los mismos que están ahora mismo en el País Vasco, de lo que hay posibilidades que vayan a ser el carro, el próximo Alcoriza. Como voló. Eso es del lado adentro del edificio. Porque... No, eso es en la calle. Ese es el hueco que dejó. Ese es el hueco que dejó en la calle Claudio Coelho. Pero el carro cayó adentro. No, arriba de la iglesia. Increíble, ahí ¿no? está la iglesia de Serrano. Y ese es lo y que ahí empezó ETA. Bueno, no, ETA venía atrás. Pero No, ETA ya había habido Consejo de Burgos, donde estaban todos los de ETA y Franco tenía que decidir si los mandaba a asesinar o no. No, ETA ya daba ese lata. no es su primer así. No, bueno, ese lo que pasa es que es el supergolpe, es el gran golpe. Es las Torres Gemelas de España, quiero decir. Este es el gran golpe para ellos. Y asombrosamente les dejaron hacer un hueco que iba por debajo de la calle, escondidos en un portal, en un sótano que tenía una ventanita, y a través de ahí fueron organizando este túnel, y al llegar a la mitad del túnel pusieron la bomba. Y pues sucedió una cosa muy rara, que es cuando pasó el coche con Carrero Blanco, que eran dos DAR, que además lo hacía Barreiros, que es un hombre que estuvo en Cuba con Fidel luego, haciendo maquinaria para ¿cómo se llama? Maquinaria para los ingenios azucareros, y quería fabricar el primer coche cubano. Y este hombre pues hacía estos dos DAR que se fabricaban en España, que eran Dodge. Y entonces era un coche pesado, un coche grande, era el gran coche en aquel momento en España que utilizaban toda la gente importante y toda la gente de representación. Y entonces con un peso grande. Y entonces le aciertan en el centro al momento que pasa, detona en el momento correcto para hacer que el coche salga volando y vaya por arriba de, pueden ser 6, 7 pisos, o sea, 25 metros para arriba, y acabe cayendo boca abajo en el techo de la iglesia de Serrano. ¿Y Carrero Blanco iba a ser entonces que el heredero civil de Franco? No, iba a ser el presidente del gobierno, lo que era para velar. Franco siempre quería que alguien quedara velando los intereses de lo que él dejaba, y que el país estuviera en paz, que siguiera organizado, y era el velador del futuro. Claro, Al morir él, el que entra es Carlos Arias Navarro, que es el que transmite la muerte de Franco. Pero yo creo que primero deberíamos poner las imágenes de don Juan cuando toma posesión en las Cortes. Vamos a hacer eso cuando regresemos de la pausa, porque es interesante, ¿no? Esa transición española, que es una transición modélica, disculpen, para tantas personas, pero que no se ha vuelto a repetir, ha terminado siendo única. Regresamos. Muy bien, continuamos aquí en esta charla con Carlos Vasallo, en esta serie de programas especiales sobre España, hoy con el tema de la monarquía, que no sé si cabe en un programa.
volvemos al tema de Juan, el abuelo del actual rey, abdica en Estoril. Él abdica en Estoril y cuando abdica él solo pone una exigencia. La única exigencia que él pone es que siga teniendo el título de conde de Barcelona. Él sabe perfectamente que eso significa el alejamiento con su hijo, porque él sabe que su hijo no iba a colaborar a decirle a Franco: yo no estoy de acuerdo en que me nombre rey si no nombra rey a mi padre primero. La ilusión de don Juan, por todos los años del exilio y desde la muerte de su papá Alfonso XIII, era solo una. Era primero ser rey in pectore por el tiempo que pusiera, por el tiempo que le tocara. Pero después él ya estaba resignado, en mi opinión, y él decía: por lo menos un rato, por lo menos un cierto tiempo. O sea, es decir, don Juan nace exactamente nace el 1 de abril nace en el 913. Entonces, si nace en el 913, en el 74 ya tenía 60 y tantos años, 60 años. Entonces, él estaba sin ningún problema, yo creo que dispuesto a que le tocara un rato ser rey, que le invistieran, que le hicieran la ceremonia, que lo hicieran rey. Entrar en los libros de historia. Y entrar en los libros de historia. Entonces, eso no sucede. Y eso aleja las relaciones tremendamente entre el hijo y el padre. Aclarando que él también no era rico. En la familia real en ese momento, con don Juan al frente, no era una familia de dinero, una familia con el dinero relativo, porque Alfonso XIII no sabía llevar las riquezas, ni los oros, ni el palacio real para Roma. Por lo tanto, era una familia que vivía en el chalet de Estoril, que yo lo he visto, es un chalet que está bien, pero no es un palacio. Y don Juan tenía un Bentley negro que le encantaba, y clásico, que lo debió tener 20 años, y tenía dinero para mantenerse y tal. Pero el dinero se lo proporcionaba un consejo de monárquicos, condes y marqueses, que querían colaborar con el regreso de la institución española y prácticamente lo mantenían. Esa es la realidad, no era un hombre de dinero. Y ese es un punto muy importante, Cao, porque eso a Juan Carlos le tenía traumado. Y posiblemente siempre pensó: yo no voy a morir sin dinero por si me pasa algo y tengo que salir de ser rey de España. Yo quisiera tener dinero suficiente para poder tener una vida después como un rey. Y eso yo creo que le marcó tremendamente. Yo he conocido varias nobleza española sin dinero, ¿no? Que me imagino que se debe repetir en otros países de Europa, que tienes el título pero no tienes caja. Bueno, lo que pasa es que normalmente los nobles lo que fueron dejando es palacios, castillos, terrenos, y todas esas cosas tienen que ser administradas. No dejaron fábricas, no dejaron empresas textiles, no dejaron empresas siderúrgicas, no dejaron grandes empresas. Lo que todos tuvieron, y luego gran parte también de esa gente tenían en herencia en América Latina, en Cuba, tenían parte de sus bienes y haberes, y todo eso se fue perdiendo con el tiempo. Claro, mucha gente en Cuba no sabe que hubo nobleza cubana, que era en realidad nobleza española con todos los títulos, o que los títulos venían de España, por supuesto. Ya vimos cuando las Cortes nombran en vida de Franco al rey Juan Carlos, pero estas imágenes que vamos a ver a continuación es cuando lo hacen rey en las Cortes, ya supongo, y yo quisiera que usted me explicara después de ver la imagen. Sí, la imagen anterior fue en el Palacio de la Zarzuela. Claro. O sea, ¿y esto de ahora? Esto sí es en las Cortes. Esto ya es con Franco muerto, ¿no? Esto es con Franco muerto. Esta es la asunción real de él ya como Así es. Jefe del Estado español. Y ahí está Felipe. Su cadáver está aún expuesto en la capilla ardiente del Palacio Real. Está ahí como niño, claro, a la derecha. Y Franco está en la capilla ardiente, acaban de decir. Y está la reina, que es griega, ¿no? Así es. Hija de reyes. ¿Cómo fue ese matrimonio? ¿Fue conveniencia? Solamente se casaban entre ellos y monárquicos para conservar la sangre. Por eso por eso la hemofilia y por eso los problemas derivados son muchos. Hemofilia que vimos, quizás el caso más trágico
es el de el hijo del zar de Rusia, ¿no? Y de la zarina. Y, bueno, se ha novelado mucho. Bueno, no mezclaban. Ahí el que le está tomando el juramento se llamaba Rodríguez de Valcárcel, ese hombre chiquitito que está ahí. Ese fue un hombre muy dependiente de Franco, un hombre extremadamente inteligente. Y ahí le dan cuando le dicen que es rey con todos los poderes. Él trata de ser rey antes. Cuando Franco empieza a enfermar y que le dura la agonía casi 2 años y medio, 3, a él le dicen que le van a nombrar, pero no con los poderes, y él dice, no, yo si me nombran rey quiero tener los poderes. No, pero los poderes vienen luego, y hubo una lucha ahí tremenda, y él se negó siempre a ser nombrado rey si no se le transmitían los poderes de ser rey. Esta es la frase que curiosa, ¿no? Que ahí se veía, si podemos a lo mejor repetirla. Creo recordar que él habla desde la emoción del recuerdo de Franco. Viva el rey. Dijo algo de eso, ¿no? Totalmente, porque él consideraba... Ahí viene. Señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, qué curioso, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Se pensaba... Estas eran las cortes franquistas antes de la democracia. Claro. Es decir, todos los miembros que estaban ahí sentados eran todos nombrados a dedo y a proposición de Franco, ¿no? Se pensaba que eras muy joven en ese momento, ¿no? Se podía vislumbrar la transición hacia la democracia que se produjo y que el propio rey propició, creo yo, y que mucha gente hoy en día olvida. Bueno, este programa para mí consiste en lo más importante. Lo más importante es dignificar la figura del rey. Yo creo que los defectos es imposible, y los errores que en la vida todos tenemos, es imposible tapar las virtudes. Tú no puedes tapar las virtudes con un dedo, y tú no puedes decir que porque hizo esto, ya no hizo esto. Tú no puedes decir, se equivocó aquí, no, sí, pero es que acertó aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es dignificar la figura del rey. Hay que dignificarla, porque su padre, este hombre, la dignificó pasándole y abdicando cuando se dio cuenta que si no, no iba a volver a haber monarquía en España, porque Franco no iba a ceder con él. Entonces, don Juan es nombrado rey y decide que va a ser una monarquía constitucional, a costa y en contra de los propios derechos que él tenía, muchos más poderes de los que estuvo a continuación de que se nombrara. Y él decide que sea un país monárquico, constitucional, plurinacional, con diferentes lenguas, que es parte del origen de los problemas que tenemos hoy día, ¿no? Y él decide que hay que hacer una transición, pero que no la puede hacer con la gente que le deja Franco. Entonces, al primero que se tiene que cargar es a Carlos Arias Navarro, que personalmente se odiaban el uno al otro, que era el presidente del gobierno. Se odiaban, no se aguantaban el uno al otro, desconozco los motivos, pero no se aguantaban. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y lo segundo que tiene que hacer es poner a una persona de su absoluta confianza en el Estado, en el control del Estado. Ese se llamaba Torcuato Fernández de Miranda. Ese señor fue el tutor del rey y fue un hombre de una inteligencia superior y absolutamente el constructor y el conductor y el ideólogo de lo que don Juan tenía que hacer. Vamos a una pausa y cuando regresemos es interesante lo que usted está diciendo, ¿no? El rey como pieza fundamental en el tablero complicado de la política de esa época, pasa a transición y el momento clave en que las fuerzas de Franco tratan de frenar esa transición y qué papel y en qué posición se puso el rey Juan Carlos. Volvemos. Continuamos hablando con Carlos Vasallo sobre la monarquía, la transición a la democracia, ese momento fascinante en que, imagino si uno vivía allí, ¿qué va a suceder? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las piezas que lo empujan o que lo ayudan a hacer una transición hacia la democracia en la que no todos creían, no todos querían y a lo mejor no él había padecido, como Franco, había el aislamiento de los países de Europa, el aislamiento de Estados Unidos,
Hubo un famoso plan Marshall que se hizo para reconstruir Europa y jamás llegó a España. España pasó unos años muy difíciles, muy complicados. Hay que reconocer, aunque a la gente no le guste, que Franco hizo infinidad de viviendas, hizo hospitales y se las apañó básicamente consiguiendo muy buenos elementos, grandes hombres, grandes seres humanos que fueron capaces de hacer el día a día y de trabajar. Y ahí hay una secuela que sería inmensa para decir, incluyendo López Bravo, incluyendo, en fin, una gran cantidad, curiosamente muchos de ellos provenientes del Opus Dei. O sea, es López Rodó, en fin. Pero Franco, me disculpa, ya había logrado algo tremendo, que es que el presidente de los Estados Unidos visitara España, restableciera relaciones. Sí, pero las ayudas no llegaban. No, las ayudas llegan a partir de que se abre la fábrica SEAT de coches, que es un hito, que eso en realidad es la Fiat, y empieza a hacerse la apertura de España. El turismo no existía, no había vivienda turística, no había nada. España había sido destruida. España tuvo una guerra de 3 años, España murieron, no se sabe, 1 millón de españoles, se fueron al extranjero la gente brillante, los intelectuales de la izquierda, se quedaron los de la derecha que no tenían el mismo nivel en cantidad de los intelectuales, porque siempre la escritura y el arte siempre han sido más de izquierdas que de derechas, porque si no eres de izquierda y eres artista eres casi un poco extraño para la figura correspondiente, ¿no? Pero lo que hay que dignificar es la figura del rey. El rey se faja los pantalones y dice, esto hay que modernizarlo. ¿Y a quién tengo que poner para modernizarlo? Y él escoge a Adolfo Suárez, su compañero de batalla. Este hombre es el auténtico motor que lo lleva a hacer la transición. Y los dos coinciden en una idea clave, y es, hay que hacer de este país un país democrático, con elecciones, con partidos políticos y sin excepciones. Esta foto es absolutamente dramática. A Adolfo Suárez le da Alzheimer y no reconoce a nadie. Claro, murió sin recordar que había sido presidente. Absolutamente, ¿no? Bueno, porque primero se murió su hija y luego su mujer de cáncer seguido. Tremendo, y entonces se le bloqueó la cabeza. Entonces, en esa foto es la última vez que el rey lo va a recibir. Y Adolfo lo reconoce, pero no lo reconoce. Le da un abrazo y el rey camina con él por el jardín de la casa en Puerta de Hierro de Adolfo Suárez y se ve el cariño y la amistad que, a pesar del Alzheimer de Adolfo Suárez, se tenían entre los dos. Pero ese hombre, figura clave. Figura clave. Ese hombre se faja los pantalones porque no era fácil y decide que hay que hacer la transición y que hay que hacerla y que hay que hacer un país moderno. Y el rey se la juega a tal punto que decide que hay que traer a la bestia negra de los falangistas. Hay que traer de regreso a Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista en el exilio. Pero no se había entrado con una peluca, no, disfrazado. Bueno, la primera vez entró con una peluca, disfrazado, pero los servicios de seguridad siempre supieron que estaba ahí. O sea, fue consentido, porque si no lo hubieran parado, ¿no? Tiene que haber sido tremendo ese momento en que Santiago Carrillo entra ya autorizado a España y que forma parte además de la política. Es un cambio muy brusco, ¿no? Bueno, pero no solamente Santiago Carrillo, entra Santiago Carrillo. La pasionaria también regresó. La pasionaria entra en las primeras cortes, entran grandes figuras del exilio. Y ha llegado el momento del perdón, ha llegado el momento de olvidarse, ha llegado el momento en el cual ya no se puede tener más rencores. Lo que pasó, pasó. Las familias siguen siendo españolas, los ascendientes siguen estando en España, las raíces son españoles, la gente quiere volver del exilio. Hay que acordarse que lo que es el exilio español se dividió en varias zonas. Lo que es los vascos hicieron una especie de pequeño gobierno en Venezuela. De ahí vino Anasagasti, de ahí vinieron varios cuando se restableció el sistema. Cuando se restablecieron las cortes y pudieron presentarse a votaciones y tener el PNV como un partido normalizado. ¿Okay? El Partido Nacionalista Vasco, en ese momento no existía ETA más que para matar gente, más que para asesinar, no para colaborar con la democracia. Ese es el momento clave, ese es el punto en el cual
el señor Adolfo Suárez, dicen hay que aceptar a todos los partidos políticos que respeten las normas. Claro, y la reconciliación de la que usted habla pasa precisamente, nos guste o no, por una suerte de olvido, de modo que revivir ciertos rencores, yo no sé si eso es bueno o malo, cuando regresemos de la pausa lo vamos a analizar. Nos queda apenas un minuto. Lo primero, entonces, le obligo a otro programa porque no cabe la historia, se nos queda pendiente. De todos modos, ¿cómo le gustaría terminar este programa? ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje es que mi rey es mi rey y hay que explicar por qué. Como la canción mexicana. Como la canción mexicana, que yo le añadiría la letra. Y yo diría en voz de Juan Carlos, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que en España me van a enterrar, porque España es necrófilo, quiere a los muertos y destroza a los vivos. Okay. Vamos a analizar por qué, si es una buena idea destrozar a los vivos, si es una buena idea revivir los rencores, si es una buena idea dividir a España. Así que le propongo un próximo programa sobre este tema, conversando con Carlos Vasallo, siempre aprendiendo, siempre ameno y poniendo la historia al servicio de ustedes.